¿Alguna vez les ha pasado que han querido dar una opinión en un grupo de amigos, en una red social, en cualquier sitio, y sin embargo ustedes mismos se autocensuran? Es sabido que por regla general la mayoría de seres humanos están inhibidos de dar opiniones que van a contracorriente. Cuando uno percibe que la mayoría piensa X, si es que uno piensa Y, trata de no decirlo por miedo a quedarse solo. Esta es una teoría bien interesante, los estudiantes de comunicaciones la conocen, que se llama la espiral del silencio. La vamos a repasar, la vamos a entender, porque el mecanismo es bastante perverso, de hecho. Antes de comenzar, entrégame ese like, viejo querido, vieja querida que me da vida. Comenta una carita asombrada si no conocías sobre esta teoría y suscríbete si no estás suscrito para ser parte de la comunidad de los Bimatrix. Comencemos de inmediato, estamos en Política y Medios. La teoría de la espiral del silencio es, sobre todo, una teoría que pretende explicar el nacimiento de la opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? Buena pregunta. Lo vamos a ver ahora en detalle. Elizabeth Noel Newman es la responsable de la formulación de esta teoría que sigue muy vigente. La opinión pública es para Noel una visión cultural y también subjetiva. La opinión pública, sí, guarda más relación con la imagen. Mira esto, la imagen, el honor y la reputación de la persona. Una concepción que guarda relación con el sistema de valores, las tradiciones y las costumbres de una sociedad, que al final terminan actuando como un temido control social. Vale decir que acalla a algunas personas y les permite hablar a otras. Fíjate, Noel Newman afirma que las personas tienen tendencias a observar las opiniones de los demás para no sentirse aislados de su entorno, y aquí nos vamos a meter en el tema de percepción de opiniones del ambiente y también el desarrollo de esta espiral, cómo empieza a nacer. Para evitar la soledad, ojo, el ser humano tiene el don de percibir con gran sutileza el desarrollo de las opiniones de los demás, y yo creo que todos sentimos que más o menos sabemos cómo opina el resto con respecto a determinadas materias, temas polémicos X, nombren ustedes el que quieran. Uno dice, la mayoría de la gente piensa esto, la mayoría de la gente piensa esto otro. Uno tiene como un sensor social, uno sabe entender lo que la mayoría piensa, o uno cree entender, uno también se puede equivocar, pero aquí no importa si es verdad o mentira, lo que importa es la percepción personal. Mira, ante determinados temas controvertidos, algunas personas hacen públicas sus opiniones de forma abierta, ¿no? Esto en Twitter es muy popular, la gente le encanta posturear su opinión personal, mientras que otras, por el contrario, se reservan ese juicio. De este modo, algunos individuos permanecen intencionalmente en silencio, porque perciben que sus opiniones contradicen a las de la mayoría y creen que expresarse les podría traer burlas. Aquí hay un tema importante. La gente que no entrega su opinión porque piensa que va a contracorriente, porque piensa que son minoría, en el fondo tienen miedo. En el fondo están aterrorizados de quedarse solos, de que los molesten, de que la gente se ría. Somos personas que requerimos de vivir con otras, porque es un tema atávico, ¿no? De nuestro pasado. Si tú te quedabas solo, había una tribu y la tribu decidía dejarte solo, la posibilidad de que uno se muriera era muy alta. Hoy día no, uno puede vivir solo, puedes ir a comprar el pan a la esquina, comprar carne, no tengo idea, y seguir sobreviviendo. Pero antiguamente no era así. Si tú te apartabas de la manada, te podías matar. Por lo tanto, le tenemos mucho miedo a esa soledad, porque es un mecanismo de supervivencia. Fíjate, esta minoría silenciosa entraría poco a poco en una especie de espiral, ¿no? Un círculo descendente. De modo que el punto de vista minoritario, la opinión que no es popular, irá paulatinamente desapareciendo de la escena. Impresionante. O sea, que una opinión muy mayoritaria en el discurso público no va a tener muchas contrapartes. Va a tener una muy radicalizada, ojo con eso, pero no muchas contrapartes, y vamos a ver por qué. Este proceso, que es el que la autora alemana llama la espiral del silencio, y sería lo que en última instancia explica la formación de la opinión pública. O sea, la opinión pública siempre es un carro de ganadores, es gente que opina lo que opina la mayoría. La definición de opinión pública de Noel Newman es la siguiente: la opinión pública está constituida por aquellas opiniones sobre temas controvertidos que pueden expresarse en público sin ser aisladas. Noel Newman, insisto, discutamos esto, si no están de acuerdo, si están de acuerdo, discutámoslo, pero esta es la propuesta de Newman. Ella dice que la opinión pública siempre es la opinión que tú puedes dar sin que te peguen un palo en la cabeza, básicamente.
Esa es la opinión pública, lo que está aceptado. Es importante tener en cuenta aquí que para Noel Newman los seres humanos tienen una capacidad innata de percibir el crecimiento o el debilitamiento de las opiniones públicas. Es decir, los seres humanos al vivir en sociedad tienen una especie de segunda piel, de naturaleza social, capaz de percibir lo que se puede y lo que no se puede expresar en cada momento. ¡Qué terrible! Porque nosotros hemos escapado de los regímenes totalitarios, hemos escapado de las dictaduras, hemos escapado de las formas de gobierno que no permitían a la gente expresarse precisamente para poder dar opiniones. Pero hoy día parece, según lo que nos dice Noel Newman, que la principal dictadura somos nosotros mismos. Nosotros mismos castigamos a la gente que no opina como nosotros y los aislamos al punto tal que esa gente tiene miedo de opinar. Y al final ocurre que la opinión mayoritaria se convierte en una dictadura que oprime a aquellas personas que no pueden dar una opinión libre por miedo. Esto nos tenemos que hacer conscientes, amigos. Nosotros estamos contribuyendo con esto, estamos tratando de aceptar toda opinión para conversar, para tener una discusión intelectualmente sincera, o por el contrario estamos aportando la espiral del silencio. Insisto, aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas. Esto es estudio del comportamiento humano, que es tan difícil de entender a veces. Sigamos leyendo. Así, la vida social consistiría en una especie de sometimiento de las opiniones de las minorías a las mayorías. Pero entonces, aquí una pregunta clave y esto da vuelta al tablero. ¿Cómo se explican los cambios en los climas de opinión? Esta es una pregunta muy excelente. Hasta este punto uno diría, entonces, ¿cómo pueden nacer opiniones que van a contracorriente y que logran convertirse en una respuesta? ¿Cómo puede ocurrir eso si es que siempre la mayoría va a imponer la opinión sobre la minoría? Pon mucha atención. Noel Newman afirma que hay ciertas personas que son capaces de zafarse de la espiral al no temer ser excluidas y marginadas. ¡Wow! Hay personas que les da lo mismo eso. Nos dice aquí Noel Newman, que dice, a mí me da lo mismo quedarme solo, pero voy a seguir con mi opinión. Es el denominado núcleo duro, fíjate muy bien, que gracias a su acción pionera propicia cambios en los climas de opinión, de manera que el concepto de opinión pública adquiere un carácter dinámico y aquí se empieza a mover y empieza a ser una lucha entre opiniones. La gente que dice, a mí no me interesa quedarme solo, yo voy a opinar esto, es seguida por el resto que también está en ese silencio. Que también está, pucha, si es que yo digo algo me van a pegar. Pero aparece esta persona que termina siendo un líder porque él se atreve a opinar sin miedo y termina encauzando a los demás. ¿Y saben qué es lo que pasa aquí? Que esta opinión tiende a ser radical. ¿Por qué? Porque tienes una opinión mayoritaria de gente que impone esta dictadura al resto de opiniones y la única opción que hay es una opinión súper radical porque las que están al medio no se atreven a opinar. Y la postura contraria se tiende a radicalizar para ser una alternativa. Entonces, para dar un ejemplo, si la opinión mayoritaria, la dictadura de opinión es el color verde es el mejor del mundo, y todos los que opinan que el color azul es muy bonito son marginados, entonces todos dicen sí, el color verde es lo mejor, nos encanta, y todos los que les gusta el azul, pucha, ahí cabizbajo, no se atreven a opinar. Entonces el incentivo que tienen los que les gusta el color azul es decir que el color azul es lo mejor. No que es bueno, no que es un buen color, no, el color azul es mejor que el verde, es mejor que todo el resto de colores, ¿vale? Se radicaliza para llamar la atención, para hacer una propuesta frente a la supremacía del color verde. ¿Se entiende, no? Tiene el incentivo a ser muy radical, porque si tú dices, mira, a nosotros nos gusta como el celeste igual está bien, no, eso no es una respuesta. Tenemos que responder duro, porque los del color verde son brígidos, ¿no? ¿Se entiende el punto? Entonces la espiral del silencio lo que tiende es a radicalizar la postura contraria. Por lo tanto, si tú tienes una opinión que es mayoritaria, ten mucho cuidado, porque muy posiblemente se está gestando la respuesta muy radicalmente. Cuando la opinión de uno es la única que existe en el espectro político de opiniones, lo más posible es que la contraparte renazca, pero radicalmente brutal. Es mala idea no dejar convivir opiniones en el espectro de conversación, porque siempre va a ser una pelea de radicales y el centro desaparece. ¿Se entiende el análisis o no? Sigamos leyendo amigos, esto es muy muy interesante. La teoría, aquí se pone complicado. Los medios de comunicación. Amigos periodistas, ¿qué rol tienen en este cuento? Los medios de comunicación aquí son vitales.
Y sin los medios de comunicación puede ser que la espiral del silencio no pudiese conseguir su objetivo. Pon atención. 1. Los medios de comunicación y de modo muy especial la televisión. Y hasta el día de hoy yo me atrevo a decir que la televisión sigue siendo el medio de masas por definición. Para Noel Newman son los encargados de crear los climas de opinión. ¡Wow! Y hacer creer a la gente que las imágenes de lo social que difunden son un fiel reflejo de la realidad. Aquí, el juego de los medios de comunicación es el siguiente. Ellos muestran aquellas cosas que buscan implantar como la realidad objetiva. Entonces la realidad objetiva no es la que tú vives en tu barrio, no es la que yo vivo aquí en San Joaquín, no es la que tú vives en tu día a día con tu familia, con tus vecinos, sino que es la que muestran los medios de comunicación. La vida en San Joaquín no es como la vivo yo todos los días aquí de lunes a lunes, sino que es como la muestran las cámaras de los medios de comunicación. Y para la mayoría de la gente es así, porque el único acercamiento que tienen a San Joaquín es con los medios de comunicación. No van a venir acá, evidentemente, porque no tienen tiempo de ir a todas las comunas, de ir a todos los países, de ir a todas las ciudades, de conocer todas las realidades. Nadie tiene tiempo de hacer eso. Por lo tanto, uno lo ve en la tele y dice, es así. Como me lo muestra la televisión, así es San Joaquín y punto. Aunque yo nunca lo visité, pero San Joaquín es como lo muestra la tele. Interesante, ¿no? El medio de comunicación te muestra la realidad que tú deberías considerar, aunque no sea cierta. Mucho cuidado con eso. Algunos mensajes que llegan al espacio público pasan a formar parte del clima de opinión, y si logran captar la atención de los ciudadanos, los medios estarán contribuyendo de una manera sutil, indirecta y a largo plazo en la formación de la opinión pública. Los medios, esto es muy interesante y esto te lo pasan en el periodismo siempre, los medios no te dicen qué opinar, pero sí influyen en tu visión sobre la realidad totalmente y sí te dicen sobre qué opinar. Usualmente los temas que tú hablas con tus amigos, con tu familia, son todos los temas que te ponen los medios de comunicación. Siempre. Uno no tiene capacidad de poner una agenda, lo que se conoce como agenda setting, ¿no? Que los medios de comunicación ponen la agenda y opinan sobre esto. De esto se opina hoy día en la mesa. Hoy día el almuerzo de esto se habla, porque hoy día estamos hablando los medios de eso. Así que ustedes opinan de eso. ¡Wow! ¿Y qué pasa si yo quiero opinar de otra cosa? ¿Qué pasa si yo estoy estudiando a Nietzsche, por ejemplo, y no está saliendo en la tele? Te cuesta mucho más opinar de eso. Porque la gente no está hablando de ese tema. Tienes que esperar a que Nietzsche salga en la tele. Qué crítica que estamos haciendo, ¿no? Nos pusimos brígidos, sigamos. Fíjate en esto, muy importante. El clima de opinión, si bien es externo, influye al máximo en la interioridad de los individuos. Por supuesto, lo que opina la gente en la calle, o lo que tú crees que opina la gente en la calle, o lo que los medios de comunicación te dicen que opina la gente en la calle, sí te afecta. Porque si tú opinas algo contrario a eso, no lo vas a decir. Y si tú opinas algo medianamente parecido, te va a incentivar a decirlo, porque vas a ser aceptado por la opinión mayoritaria. O sea, si afecta a tu comportamiento. ¡Wow! Esto por la tendencia que tienen los individuos a evitar el estar solos, evitar el desprecio y también el desdén, además de sus ganas de subirse al carro de la popularidad, de la simpatía, del respeto, de lo que se cree que es la opinión mayoritaria. Esto en Twitter es clarísimo. Uno se da cuenta cuando existen personas que tienen el incentivo a caer bien, independiente de la opinión. Independiente de la opinión, puede ser una opinión de X o de Y. Pero hay gente que tiene el incentivo a que les digan, bien compadre, que les pongan la mano en la espalda y les digan, sí, tú estás súper bien, validado por mí. Increíble, ¿eh? 2. La teoría de la espiral del silencio mantiene una estrecha relación con la teoría de la fijación de la agenda. Aquí esto es medios puro, agenda setting. De todos los medios de comunicación, la televisión es el que más influye, y esto sigue siendo así. Esto ocurre porque existen por lo general pocos canales de televisión. Además, es fácil para el usuario seguir exponiéndose a información con la que no siempre está de acuerdo por la comodidad de todo lo que la televisión ofrece. Esto cada día es menos, ¿cierto? Hoy día internet es mucho más cómodo, pero muchas personas insisten en el tema de, dejo la tele puesta o la dejo ahí y agenda setting, ¿no? Te meten toda la información que ellos quieren sobre lo que uno opine ahí en la televisión 24/7. Consonancia irreal. Mira, los medios de comunicación y los periodistas en el mundo democrático y con libertad de información tienen tendencia a lo que Noel Newman llama la consonancia irreal. Los periodistas en general tienden a esto, atención, que hace referencia al carácter restrictivo y convergente de la información por el uso estereotipado que hacen los periodistas de ella.
Los periodistas en general, como toda la gente, esto no es culpa de los periodistas por ser periodistas, sino porque son personas comunes y corrientes, no tienen tiempo de ver todas las cosas en su profundidad, entonces estereotipan todo. La gente que vive en San Joaquín es así, la gente que vive en Estación Central es así, la gente que vive en Las Condes es así, la gente que vive en Santiago Centro es así, la gente X, lo que ustedes digan. Se acercan estereotipadamente a las cosas siempre, a todo el conocimiento. Los gamers son así. La gente que hace streaming es así. Y siempre hay una respuesta estereotipada para todo. Nunca se logra un grado de profundidad con el cual tú puedas entender por qué una persona hace lo que hace, sino que lo hace porque es así, porque es estereotipo. Los periodistas tienden a estereotipar la información porque tienen que darla rápido, de forma eficiente y con un grado de superficialidad que permita que todo el mundo pueda conversar sobre eso. Si yo me pongo a hablar de forma específica sobre todo, entonces mucha gente va a quedar fuera. Y el incentivo del periodista, sobre todo de televisión, es hacer que las cosas sean masivas. Por lo tanto, el grado de profundidad que llega es muy bajo. No todos, esta es una descripción general, no estoy crucificando a los periodistas de televisión. No estoy diciendo que todos los periodistas de televisión tienden necesariamente a eso, hay excepciones evidentemente. Pero esta es una descripción general de Noel Newman. Continuemos. Los factores tendrían relación con los criterios coincidentes de éxito. Muy importante, los periodistas, como la gente, esto no es culpa de los periodistas, sino porque la gente lo hace, tiende a repetir lo que funciona. Entonces, si al periodista le funciona estereotipar a un cierto grupo en televisión, lo va a seguir haciendo. Segundo, la tendencia unánime de los periodistas a la autoafirmación. Esto es un sesgo de confirmación que también todos tenemos. El periodista se tiende a dar la razón a sí mismo. Si él tenía una preconcepción, un prejuicio sobre los gamers y se da cuenta que eso es real, o él cree que eso es real, va a seguir diciendo ese prejuicio en televisión. La dependencia de fuentes comunes. También, usualmente vemos a los mismos especialistas todo el rato, una y otra vez en televisión. Es como, ¿no hay otra persona que opine sobre eso? No, siempre el mismo tipo en televisión, en 20 canales al mismo tiempo. Siempre ocurre, ¿no? La influencia recíproca entre unos medios y otros, evidentemente, porque tienen influencia entre sí, y tú puedes ver una noticia, esto ocurre mucho en internet, tú ves una noticia en un medio y otra noticia en otro medio que de repente está copiada y pegada. Y dices, wow, ok, o sea, aquí la influencia entre medios es brutal. Y como último punto, los intereses comunes, que esto sería un interés empresarial de los medios. Tercero, suele ser habitual en las encuestas de opinión incluir dos tipos de preguntas. Primero, una sobre intención de voto y una segunda pregunta sobre el presunto partido ganador, de forma preelectoral evidentemente, para detectar la presión del ambiente sobre el punto de vista personal. La gente suele entonces estar al corriente de las opiniones dominantes, que los medios entregan y buscarán sumarse a la mayoría. Aquí, esto es muy potente, porque las encuestas influyen en la elección, y eso es cierto completamente. Si hay dos candidatos y uno dice, ok, yo votaría por este candidato X, y luego sale una encuesta que muestra que el 99% votaría por un candidato, estoy exagerando obviamente porque el 99% es demasiado, pero ponte la situación de que el 99% escogería un candidato, entonces si tú ibas a votar por el candidato del 1%, el candidato por el que nadie vota, mejor digo que no voy a votar por el otro. O mejor voto por el otro incluso, ni siquiera lo digo, sino que voto por el otro para sentir que yo también gané, que yo también soy parte del 99%, oye, yo también voté por el candidato que ganó, a chiquillos, qué bacán que soy, ¿no? Entonces ahí uno empieza a ceder aunque no lo quiera, la encuesta siempre influye en la votación, y la gente ahora tiene un termómetro de opinión social mucho más precisa entre comillas, porque tiene algo objetivo, entre comillas, que es la encuesta. Entonces dice, no, es que la mayoría de la gente opina esto, yo también. Y la minoría opina esto otro, son unos ridículos. Interesante, ¿no? Sigamos, se concluye que cuando un individuo tiene la percepción de que recibe el apoyo del entorno, lo tiene más fácil para expresar sus ideas, mientras que aquellas personas que mantienen puntos de vista disonantes con la corriente mayoritaria o pública, lo tendrán más difícil para expresar sus opiniones, ocultándose en el silencio. Y esto hay gente que lo sabe. Hay personas que lo tienen clarísimo, que saben que si te hacen ver a ti como alguien que opina algo que no va con la mayoría, entonces tú vas a ser mucho más proclive a no dar esa opinión. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la invitación final? Siempre lleguen a las conclusiones ustedes mismos de forma racional, de forma lógica. Luego vean si eso coincide con la mayoría o no. Que si coincide, buenísimo. Si no coincide, buenísimo también. Pero necesitamos, todos necesitamos tener mucho más pensamiento racional, mucho más pensamiento lógico y menos de este pensamiento subjetivo que busca caer bien, que busca no estar solo, porque eso se puede convertir en deshonestidad intelectual.
eso se puede convertir en yo cambiar lo que yo genuinamente creo para tener un amigo más, un amigo entre comillas más. Es mala idea. Uno debe ser consecuente con su propio pensamiento, con lo que uno cree, con sus propios valores, con las cosas que para ti están bien. Si uno llega a una conclusión intelectualmente sincera, entonces eso está bien. Y si es que hay otra persona que opina algo distinto, vamos a enfrentarnos a una discusión de ideas, vamos a enfrentarnos a un debate de ideas. Eso es completamente sincero, es completamente válido. Y esa persona te puede convencer y tú cambiar de opinión, o tú convencer a esa persona y ella cambiar de opinión. Pero no cambiar de opinión para caer bien, porque eso es poco sincero con uno mismo. Uno tiene que caerse bien a uno mismo primero, y después, quizás a los demás, y quizás no, y eso también está bien. Interesante. Wow, video potente que salió hoy día, amigos. Cuéntenme por favor sus opiniones. Este es un video largo, así que quiero saber quién llegó hasta el final. Si es así, si llegaste al final de este análisis, cuéntame tu opinión personal abajo en los comentarios, porque tú sabes que siempre estoy leyendo tus visiones. Cuídense, que estén bien. Nos vemos pronto y mucho amor. Chao.